Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Ecos de lo Macabro. Les agradezco de corazón que le hayan dado clic a este video. Espero que la historia que están a punto de escuchar sea de su agrado. Apaguen las luces, suban el volumen y comencemos. Nunca voy a olvidar lo que me pasó en San Miguel de las Flores. Mi nombre es Alfredo y trabajo como electricista para la empresa de luz en Taxco, Guerrero. Llevo años en este trabajo y he ido a muchos pueblos alejados, pero ninguno como ese. Todo empezó cuando mi jefe me mandó a San Miguel de las Flores porque tenían problemas con el cableado. Era un pueblo chico, de esos donde todos se conocen y las casas están pintadas de colores desteñidos por el sol. Llegué un martes por la tarde y lo primero que hice fue ir a la tiendita del centro a comprar agua. Ahí estaban 3 señoras platicando en voz baja. Cuando entré, se callaron de golpe y me miraron con desconfianza. Compré mi agua y cuando iba saliendo, escuché que seguían hablando pero ahora susurrando. Alcancé a oír cosas que me parecieron raras. Una de ellas decía que otra vez había escuchado gritos en la noche. Otra comentó que su vecina juró haber visto algo volando sobre las casas cuando salió al baño de madrugada. La tercera señora dijo en voz más baja que todo eso empezó cuando llegó doña Socorro al pueblo, hace como 5 años. En ese momento no le di importancia. Pensé que eran solo chismes de pueblo. Ya saben cómo es la gente en los lugares pequeños. Siempre andan inventando historias para entretenerse. Me fui al hotel que me habían recomendado y dejé mis cosas. Al día siguiente empecé a trabajar. Tenía que revisar los postes y cables en varias calles. Todo iba normal, hasta que llegué a la última calle del pueblo. Al final había una casa diferente a las demás. Era más vieja, con la pintura casi toda caída, y las ventanas siempre con las cortinas cerradas. El jardín estaba descuidado, lleno de hierbas secas que se movían con el viento haciendo un sonido extraño. Mientras revisaba un cable que pasaba cerca de esa casa, la puerta se abrió. Salió una mujer muy delgada, vestida completamente de negro. Tenía el cabello largo y gris que le llegaba hasta la cintura. Lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran de un color claro muy raro y me daban la sensación de que podían ver dentro de mí, como si supiera cosas que yo ni siquiera sabía de mí mismo. Me saludó con una sonrisa. Sus dientes eran demasiado blancos, tan blancos que parecían brillar. Me dijo buenos días con una voz suave y después entró de nuevo a su casa. Todo pasó tan rápido que cuando quise responder el saludo, ella ya había cerrado la puerta. Esa noche en el hotel no podía dejar de pensar en esa mujer. Había algo en ella que me ponía nervioso, aunque no sabía exactamente qué. Decidí preguntarle a doña Petra, la dueña del hotel, sobre ella. Doña Petra estaba limpiando la recepción cuando bajé. Le pregunté de la manera más normal posible quién era la señora de la casa del final del pueblo, la que vestía de negro. En cuanto lo mencioné, vi cómo su cara cambió. Dejó de limpiar y me miró muy seria. Se acercó a mí y bajó la voz, como si alguien pudiera estar escuchando. Me dijo que esa era doña Socorro y que no era del pueblo. Llegó hace 5 años de quién sabe dónde, sin maletas, sin nada. Nunca ha hablado de su pasado ni de su familia. Vive sola en esa casa y casi no sale durante el día. Doña Petra me contó que desde que doña Socorro llegó al pueblo, las cosas cambiaron. Los animales empezaron a comportarse de forma muy rara. Los perros aúllan sin razón en medio de la noche, todos al mismo tiempo, como si sintieran algo que las personas no podemos ver. Las gallinas se vuelven locas y dejan de poner huevos por días. Los gatos se esconden y no quieren salir de las casas. Pero lo peor, me dijo doña Petra con la voz temblorosa, son los niños. Muchos empezaron a tener pesadillas horribles. Se despiertan gritando y llorando, diciendo que algo los observa desde la ventana. Algunos han dejado de dormir bien desde entonces. Yo seguía pensando que tal vez estaban exagerando, que a veces en los pueblos la gente le echa la culpa de todo a las personas nuevas. Pero doña Petra no había terminado. Me agarró del brazo con fuerza y me miró directo a los ojos. Me dijo que lo más espantoso pasa las noches de luna nueva. Esas noches, nadie en el pueblo sale de su casa después de las 8. Cierran bien sus puertas y ventanas y rezan para que amanezca rápido.
porque esas noches Doña Socorro sale volando. Me quedé helado cuando escuché eso. Le pregunté qué quería decir con que sale volando, pensando que era una forma de hablar. Pero doña Petra negó con la cabeza. No, me dijo, volando de verdad, por los aires, sobre las casas del pueblo. Su compadre Esteban, que trabaja como velador en el panteón, lo vio con sus propios ojos. Una noche de luna nueva estaba haciendo su ronda cuando vio una sombra negra salir del techo de la casa de doña Socorro. No era un pájaro ni nada normal. Era una figura con forma de mujer que se elevó en el aire y empezó a dar vueltas sobre el pueblo. Después voló hacia el cerro y se perdió en la oscuridad. Esa noche casi no pude dormir. Seguía pensando en todo lo que me había contado doña Petra. Una parte de mí quería terminar mi trabajo rápido y salir de ahí, pero otra parte sentía curiosidad. Al día siguiente, tenía que volver a trabajar cerca de la casa de doña Socorro. Cuando llegué, las cortinas seguían cerradas como siempre. Estaba instalando un cable nuevo cuando escuché pasos detrás de mí. Era don Esteban, el velador del panteón del que me había hablado doña Petra. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el rostro marcado por el sol y las manos callosas de tanto trabajo. Se me acercó despacio, mirando hacia la casa de doña Socorro como si tuviera miedo de que ella pudiera escucharnos. Me preguntó si yo era el electricista nuevo y si ya me habían contado sobre la señora de esa casa. Le dije que sí, que doña Petra me había platicado algunas cosas. Don Esteban suspiró hondo y me dijo que lo que había visto esa noche jamás se le iba a olvidar. Eran como las 2 de la mañana, y él estaba sentado en su caseta del panteón, cuando escuchó un sonido extraño en el cielo, como un aleteo pero mucho más fuerte. Cuando miró hacia arriba vio algo que lo dejó paralizado. Era una figura negra con forma de mujer, pero sus brazos se habían convertido en algo parecido a alas enormes. Volaba muy bajo, casi rozando los techos de las casas. Don Esteban pudo ver sus pies, que ya no eran pies normales sino garras horribles y retorcidas. La criatura hacía sonidos que le helaron la sangre, entre gemidos y silbidos agudos. Don Esteban me contó que se escondió rápido detrás de un árbol del panteón, rezando para que esa cosa no lo viera. Pero lo peor de todo vino después. La criatura aterrizó justo en el panteón, a unos metros de donde él estaba escondido. Cuando tocó el suelo se puso en 4 patas como un animal salvaje. Me dijo que nunca va a olvidar lo que vio después. Esa cosa empezó a escarbar en una tumba reciente, una tumba de un bebé que habían enterrado apenas unos días antes. Escarbaba con sus garras, haciendo un ruido horrible contra la tierra y la madera. Don Esteban se quedó ahí escondido, sin poder moverse del terror, viendo cómo esa criatura profanaba la tumba. Después de casi 1 hora, la cosa dejó de escarbar. Se levantó y volvió a convertir sus brazos en esas alas enormes. Despegó del suelo y voló de regreso hacia la casa de doña Socorro. Don Esteban esperó hasta estar seguro de que se había ido antes de salir de su escondite. Al día siguiente, cuando revisó la tumba, estaba toda removida, con la tierra regada por todos lados. Terminé mi trabajo ese día más rápido de lo normal. Solo quería irme de San Miguel de las Flores y olvidar todo lo que había escuchado. Pero cuando llegué al hotel, doña Petra me dio una mala noticia. Mi camioneta tenía una llanta ponchada y en el pueblo no había refacciones. Tendría que esperar hasta el día siguiente cuando llegara el camión de reparto. El problema era que esa noche había luna nueva. Doña Petra se puso muy nerviosa cuando se dio cuenta. Me llevó a mi cuarto y me dio instrucciones muy claras. No debía salir de mi habitación por ningún motivo. Tenía que cerrar bien la puerta y la ventana. Y lo más importante, sin importar qué ruidos escuchara o qué voces oyera, no debía asomarme por la ventana. Me quedé encerrado en mi cuarto desde las 7 de la tarde. Al principio todo estaba tranquilo. Podía escuchar los sonidos normales del pueblo, gente caminando, algunos carros pasando. Pero a las 8 en punto, todo se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. A las 11 de la noche empezaron los aullidos. Todos los perros del pueblo comenzaron a aullar al mismo tiempo, desesperados,
como si estuvieran sintiendo un dolor terrible. Duró como 5 minutos y después, silencio otra vez. Un silencio peor que antes, como si todo el pueblo estuviera muerto. Entonces escuché los ruidos en el techo. Eran pasos, pero no pasos normales. Sonaban como garras que se clavaban en las tejas, arrastrándose lento por toda la superficie. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Los pasos se detuvieron justo arriba de mi ventana, y entonces escuché su voz. Era la voz de Doña Socorro, pero no era la misma voz suave con la que me había saludado. Esta era más ronca, más profunda, y tenía un eco raro, como si vinieran varias voces hablando al mismo tiempo. Me llamaba por mi nombre. Decía Alfredo con esa voz horrible, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Me decía que saliera, que no tuviera miedo, que quería enseñarme algo, que quería mostrarme cómo se siente volar, lo hermoso que es ver el mundo desde arriba. Su voz sonaba casi amable, pero había algo en ella que me producía un terror que nunca había sentido. Yo estaba acostado en la cama, tapado hasta la cabeza, sudando frío y temblando. Me repetía a mí mismo que no debía mirar, que no debía asomarme. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo a veces. O tal vez era otra cosa, como si esa voz me estuviera llamando de una forma que no podía resistir. Me levanté despacio de la cama. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Me acerqué a la ventana. La cortina estaba cerrada, pero había una ranura pequeña, por donde entraba un poco de luz de la calle. Sabía que no debía hacerlo. Doña Petra me lo había advertido. Don Esteban me había contado lo que vio. Pero algo me obligaba a mirar. Separé un poco la cortina y miré por esa ranura. El rostro de Doña Socorro estaba al otro lado del vidrio, a centímetros de distancia. Pero ya no era el rostro de la mujer que me había saludado. Sus ojos eran completamente negros, sin nada de blanco, como dos pozos profundos de oscuridad. Su piel había tomado un color gris, como la piel de alguien que lleva mucho tiempo sin vida. Tenía la boca abierta en una sonrisa enorme, y pude ver sus dientes. Ya no eran blancos y perfectos, eran colmillos largos y amarillos, puntiagudos como cuchillos. Me miraba fijamente con esos ojos negros y seguía sonriendo. Levantó una de sus manos y la puso contra el vidrio. No era una mano. Era una garra negra con uñas largas y filosas que raspaban el vidrio haciendo un sonido que me taladró el cerebro. Seguía diciendo mi nombre, pidiéndome que saliera. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado mirándola. Podían haber sido segundos o minutos, hasta que por fin pude moverme. Me tiré hacia atrás y caí al suelo. Cuando volví a mirar hacia la ventana, ya no estaba. Pasé el resto de la noche en el piso, abrazando mis rodillas, temblando y llorando en silencio. Cada pequeño ruido me hacía brincar. Recé como no había rezado en años, pidiendo que llegara la mañana. Cuando por fin amaneció, agarré mis cosas y salí corriendo del hotel. Ni siquiera esperé a que me arreglaran la llanta. Dejé la camioneta ahí y me fui caminando hasta el pueblo más cercano, donde tomé un autobús de regreso a Taxco. Nunca le conté a nadie lo que pasó esa noche. Mi jefe se enojó porque dejé el trabajo sin terminar y la camioneta abandonada, pero no me importó. Renuncié a la empresa una semana después. Han pasado 3 años desde entonces y todavía tengo pesadillas. Sueño con esos ojos negros mirándome a través del vidrio, con esa sonrisa llena de colmillos, con esas garras raspando la ventana. Y lo peor de todo es que a veces, cuando camino solo de noche por las calles de Taxco, siento que algo me observa desde arriba. Miro hacia el cielo, pero nunca veo nada, pero sé que está ahí. Sé que Doña Socorro o lo que sea que vive dentro de ella me recuerda. Y tengo miedo de que alguna noche de luna nueva, cuando esté completamente oscuro, vuelva a escuchar esa voz ronca llamándome por mi nombre. Por eso ahora siempre reviso que mis ventanas estén bien cerradas. Y nunca, jamás, me asomo cuando escucho ruidos extraños en la noche. Esto que voy a contar pasó cuando yo tenía 8 años. Vivía en un pueblo de Tamaulipas donde el calor era tan fuerte que por las noches no te dejaba dormir. El aire estaba quieto, pesado,
y cuando intentabas respirar profundo sentías que te ahogabas. Las paredes de adobe de mi casa guardaban el calor del día como si fueran hornos, y por más que abría la ventana, no corría ni una gota de brisa. En el mercado central del pueblo, todos conocían a doña Inés. Era una anciana pequeña y arrugada, siempre vestida de negro a pesar del calor terrible. Vendía flores en un puesto de madera vieja que crujía cuando te acercabas. Sus manos estaban manchadas, como si hubiera estado trabajando con tierra toda su vida, y sus ojos estaban tan hundidos que a veces parecía que no tenía, pero cuando hablaba, su voz era suave, casi un susurro que te hacía acercarte para escuchar mejor. Los niños del barrio le teníamos miedo. Nos contábamos historias sobre ella cuando nuestros padres no estaban cerca. Decían que por las noches se convertía en algo horrible, que guardaba huesos debajo de su cama, que hacía cosas que nadie debería hacer. Nuestros padres nos regañaban cuando nos escuchaban hablar así. Decían que éramos unos malcriados, que doña Inés era solo una pobre anciana que se ganaba la vida vendiendo flores. Pero yo y mis amigos sabíamos que algo raro pasaba con ella. Lo sentíamos en el estómago cada vez que pasábamos cerca de su puesto. Una tarde de julio, mi mamá me mandó al mercado a comprar rosas blancas para el altar de la casa. Era Día de los Santos, y necesitábamos flores frescas. Me acerqué al puesto de doña Inés con el dinero en la mano, sintiendo cómo me sudaban las palmas. Ella estaba sentada en su silla de madera, abanicándose con un pedazo de cartón viejo. Cuando me vio llegar dejó de abanicarse y me miró fijamente. Sus ojos hundidos parecían dos pozos oscuros que me jalaban hacia adentro. Empezó a preparar el ramo de rosas blancas, pero no dejaba de mirarme. Era como si me estuviera midiendo, como si estuviera viendo algo en mí que yo no podía ver. Entonces me preguntó si yo era el hijo de doña Patricia. Le dije que sí con la cabeza sin poder hablar. Mi garganta estaba seca. Me dijo que tenía ojos grandes, muy grandes, que con esos ojos seguramente veía muchas cosas, cosas que otros niños no podían ver. No supe qué contestar. Agarré las flores, le di el dinero y me fui corriendo. Sentí su mirada clavada en mi espalda todo el camino de regreso a casa. Esa noche no pude dormir. El calor era peor que nunca y mi papá había apagado la luz porque estaba fallando otra vez. En el pueblo siempre fallaba la luz, sobre todo en verano. Me quedé en mi cama, escuchando los grillos afuera y tratando de no pensar en los ojos de doña Inés. Debían ser como las 3 de la mañana cuando escuché pasos en la calle. Pasos lentos, arrastrando los pies sobre el polvo. Me levanté despacio y me asomé por la ventana. Había luna llena esa noche, y todo se veía bañado en una luz plateada y extraña. Entonces la vi. Era doña Inés, caminando por la calle. Pero no caminaba normal. Iba muy encorvada, con los brazos colgando a los lados como si fueran trapos mojados, arrastrando los pies de una manera que no era natural. Parecía un animal herido buscando un lugar donde esconderse. Se detuvo en una piedra grande que había en la esquina de mi calle. Miró hacia todos lados como asegurándose de que nadie la estuviera viendo. Yo me quedé quieto detrás de mi ventana, con el corazón golpeándome tan fuerte que pensé que iba a escucharlo. Y entonces pasó algo que nunca podré olvidar. Doña Inés se llevó las manos al cuello. Al principio no entendí qué estaba haciendo, pero luego vi cómo empezaba a jalarse algo. La piel. Se estaba quitando la piel como si fuera un vestido viejo que ya no le servía. El sonido era húmedo y desagradable, como cuando arrancas la piel de un pollo crudo. Seguí mirando, aunque quería cerrar los ojos y meterme debajo de las cobijas. Pero no podía moverme. Estaba congelado ahí, viendo cómo doña Inés se quitaba toda la piel de su cuerpo. Cuando terminó, dobló la piel con cuidado, como si fuera ropa limpia, y la puso sobre la piedra. Y lo que quedó no era humano. Era una criatura peluda y deforme. Tenía brazos largos que le llegaban casi hasta el suelo, y una cabeza pequeña que no parecía del tamaño correcto para su cuerpo. Sus ojos brillaban de color rojo en la oscuridad, como brasas encendidas. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo grasoso que se veía sucio incluso bajo la luz de la luna. La criatura levantó la cabeza y olfateó el aire, moviendo la nariz como un perro buscando un rastro. Luego se movió,
y fue horrible ver lo rápido que podía moverse. Ya no era lenta y encorvada como doña Inés. Ahora era ágil y rápida, como un animal salvaje que había estado encerrado mucho tiempo y por fin estaba libre. Se dirigió hacia las casas donde vivían mis amigos. Yo la vi alejarse, saltando de una sombra a otra, pegándose a las paredes para que nadie la viera. Sus movimientos no eran humanos. Era como ver a una araña gigante moviéndose en dos patas. Cerré los ojos con fuerza, apretando los párpados hasta que me dolieron. Pero aunque no podía verla, podía escucharla. Escuchaba rasguños en las paredes de las casas, como si tuviera garras afiladas. Escuchaba sonidos raros, como gruñidos bajos que venían de muy lejos, pero al mismo tiempo parecían estar justo afuera de mi ventana. Me metí debajo de las cobijas y me tapé la cabeza con la almohada, rogando que amaneciera pronto. El tiempo pasaba tan lento que cada minuto parecía una hora. Sudaba por el calor y por el miedo, empapando las sábanas. Cuando por fin empezó a aclarar, volví a mirar por la ventana. La criatura regresó a la piedra de la esquina. La vi tomar su piel, meterse dentro de ella como quien se pone un abrigo, y en cuestión de segundos volvió a ser doña Inés. La anciana pequeña y arrugada, vestida de negro. Se acomodó la ropa, se arregló el pelo, y se fue caminando despacio hacia su casa como si nada hubiera pasado. Al día siguiente me sentía enfermo. No podía concentrarme en nada. Cada vez que cerraba los ojos veía a esa criatura peluda con sus ojos rojos brillantes. Veía sus manos largas con garras. Veía su cabeza deforme. Mi mamá estaba preocupada. Me tocaba la frente para ver si tenía fiebre. Me preguntaba si me dolía algo. Yo le decía que estaba bien, pero ella sabía que algo andaba mal. Entonces mi mamá me contó que Mateo, mi mejor amigo, había amanecido con fiebre muy alta. Sus papás estaban asustados porque no dejaba de gritar que algo peludo había estado en su ventana toda la noche. Decía que lo había estado mirando, que había intentado entrar. Sentí que se me helaba la sangre. Mateo vivía exactamente hacia donde yo había visto ir a la criatura. Supe en ese momento que lo que había visto era real. No había sido una pesadilla. No había sido mi imaginación, pero no le dije nada a mi mamá. ¿Cómo iba a decirle que había visto a doña Inés quitarse la piel y convertirse en un monstruo? No me iba a creer. Iba a pensar que yo también tenía fiebre, que estaba delirando. Mateo estuvo enfermo toda una semana. Cuando por fin pudo salir de su casa ya no era el mismo. Estaba pálido, muy flaco, y tenía unas ojeras oscuras como moretones debajo de los ojos. Ya no quería jugar con nosotros. Se quedaba sentado en su casa, mirando la pared. Un día logré hablar con él a solas. Le pregunté qué había pasado esa noche. Al principio no quería decirme nada, pero luego me miró con esos ojos asustados y me preguntó si yo creía en las brujas. Le dije que no sabía. Me agarró del brazo con fuerza y me dijo que él sí creía, que esa noche algo había llegado a su ventana, algo peludo con ojos rojos que brillaban en la oscuridad, que lo había tocado a través del mosquitero, que había sentido sus garras arañando la tela metálica. Me quedé callado. No sabía qué decirle. No podía decirle que yo también lo había visto, que sabía exactamente qué era esa cosa. Las semanas pasaron. Traté de olvidar lo que había visto. Me decía a mí mismo que había sido un sueño, que no podía ser real. Pero cada vez que pasaba por el puesto de doña Inés en el mercado, ella me miraba con esos ojos hundidos y sonreía. Una sonrisa pequeña que me hacía sentir que ella sabía que yo sabía su secreto. Llegó agosto y el calor se puso peor. Era como vivir dentro de un horno. Las noches eran insoportables. Ni siquiera podía tener las cobijas encima porque sudaba demasiado. Una noche, cuando el calor era tan fuerte que sentía que no podía respirar, volví a escuchar los pasos en la calle. Ya conocía ese sonido. Los pies arrastrándose sobre el polvo, el caminar lento y pesado. Me levanté y miré por la ventana, aunque una parte de mí no quería ver. Una parte de mí quería quedarme en la cama, taparme la cabeza y fingir que no pasaba nada. Pero miré, y ahí estaba ella otra vez, doña Inés caminando por la calle a las 3 de la mañana. Pero esta vez no fue a la piedra de la esquina. Esta vez se detuvo frente a mi casa.
Levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Aunque estaba oscuro, aunque yo estaba detrás de la ventana, supe que me estaba viendo. Me sonrió. Una sonrisa grande que mostraba sus dientes amarillentos. Y entonces empezó a quitarse la piel, pero esta vez lo hizo despacio. Muy despacio, como si fuera un espectáculo solo para mí. Quería que yo viera cada detalle. Quería que yo supiera que lo estaba haciendo frente a mi casa a propósito. Se quitó la piel de los brazos, luego del pecho, luego de las piernas. El sonido húmedo y asqueroso llegaba hasta mi ventana. Cuando terminó, dobló su piel con cuidado y la dejó en el suelo, justo frente a mi puerta. La criatura peluda quedó parada ahí bajo la luz de la luna. Sus ojos rojos me miraban fijamente. Levantó uno de sus brazos largos y señaló mi ventana. Me señaló a mí. Entonces empezó a caminar hacia mi casa. No despacio como doña Inés, rápido, muy rápido. Llegó a la pared y empezó a trepar. Sus garras largas se clavaban en el adobe, haciendo un sonido rasposo que me ponía los pelos de punta. Subía como una araña gigante, sin esfuerzo, como si la pared fuera el suelo. Yo estaba paralizado. No podía moverme. No podía gritar. Solo podía ver cómo se acercaba cada vez más a mi ventana. Cuando llegó, su rostro quedó a centímetros del mío, separado solo por el mosquitero. Pude verlo todo con horrible claridad. No tenía nariz, solo 2 hoyos negros en medio de la cara. Su boca era enorme, llena de dientes filosos y puntiagudos que brillaban con saliva. Su aliento olía a carne podrida y tierra húmeda, un olor tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Extendió su mano peluda hacia la ventana. Sus garras arañaron el mosquitero, haciendo un sonido que me atravesó los huesos. Y entonces habló. Su voz era rasposa y profunda, como si viniera de muy dentro de la tierra. Dijo mi nombre. Dijo, niño bonito, niño de ojos grandes que todo lo ve. Ahora ya sabes mi secreto. Y los niños que saben secretos no pueden quedarse callados para siempre. Se acercó más. El mosquitero se hundía con el peso de su garra. Susurró, pero no te preocupes, yo sé cómo hacer que los niños se queden callados para siempre. Abrió la boca, mostrando todos esos dientes horribles. Estaba a punto de romper el mosquitero cuando escuché la voz de mi papá desde su cuarto. Me llamaba. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. En un segundo la criatura desapareció. No bajó por la pared. Simplemente se esfumó como si nunca hubiera estado ahí. Mi papá abrió la puerta de mi cuarto. Me preguntó por qué estaba parado junto a la ventana. Le dije que tenía calor, que no podía dormir. Me dijo que me acostara, que tratara de descansar. No le conté nada. ¿Cómo iba a contarle lo que acababa de ver? Esa noche cambió mi vida para siempre. Desde entonces no he podido volver a dormir tranquilo. Me despierto con cada ruido. Veo sombras en todos lados. Cada vez que escucho pasos afuera de mi casa, mi corazón se acelera y pienso que es ella. Pasaron los años. Me mudé a la ciudad para estudiar. Dejé ese pueblo de Tamaulipas atrás pensando que con la distancia podría olvidar. Pero no se puede olvidar algo así. Lo llevo conmigo a todas partes, como una marca que no se borra. Por las noches sigo escuchando rasguños en las paredes. Sé que no es real, que es mi mente jugándome bromas. Pero también sé que doña Inés todavía está ahí, en ese pueblo. Todavía se quita la piel por las noches. Todavía busca niños que sepan demasiado. Y yo sé que algún día va a regresar por mí. Porque los niños que conocen secretos nunca pueden escapar. Ella me lo dijo. Me dijo que sabía cómo hacer que me quedara callado para siempre. Por eso escribo esta historia. Para que si algo me pasa, alguien sepa la verdad. Para que alguien sepa que doña Inés no es solo una anciana que vende flores. Es algo mucho peor. Algo que se esconde bajo piel humana. Si algún día pasan por ese pueblo de Tamaulipas y ven a una anciana vestida de negro caminando encorvada por las calles a las 3 de la mañana, corran. No volteen. No se detengan. Porque una vez que te ve, nunca te olvida. Han pasado 30 años desde aquella noche. 30 años mirando por la ventana cada noche, esperando ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Y sé que tarde o temprano los voy a ver otra vez.
Porque doña Inés nunca olvida, y yo nunca voy a poder escapar.